y Netanyahu caen en el engaño. Y esto muestra lo fácil que serán engañados cuando aparezca el anticristo. Y esto porque hoy han caído en uno de sus emisarios, uno de sus falsos líderes espirituales que incluso se ha metido en la iglesia. Hoy existe un peligro más profundo que cualquier amenaza política o militar. Es un peligro para el alma. Un engaño tan sutil, tan envuelto en el lenguaje de la fe y la amistad, que podría pasar desapercibido para todos, excepto para los más vigilantes. Y si les dijéramos que un ensayo general para la mayor decepción de la historia humana acaba de tener lugar a la vista de todos, y si los líderes de las naciones más poderosas, sin saberlo, acabaran de dar la mano a un emisario de Satanás, celebrando la misma mentira que un día marcará el comienzo del fin? La historia se desarrolla en el corazón espiritual del mundo, Jerusalén. Hace horas, un evento de alto perfil captó la atención de los medios. Paula White Cain, consejera espiritual principal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita al lugar más sagrado del judaísmo, acompañada por su esposo, Jonathan Cain, de la famosa banda de rock Journey. Pero lo que llamó más la atención es que fue recibida como una heroína e incluso homenajeada por líderes de Israel. Los anfitriones la elogiaron como si fuese una reina. Se le mostró la exposición Puerta al Cielo, un viaje inmersivo por la historia del pueblo judío. Al final, colocó una nota de oración personal en las antiguas grietas del muro en Jerusalén. Pero la celebración no terminó ahí. En un evento posterior, organizado por el grupo The Meaning Channel, el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participó en el homenaje a Paula White Cain. Yossi Dagan, jefe del Consejo Regional de Samaria, se unió a él, presentando a la falsa líder evangélica una obra de arte grabada, celebrando el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Volverás a plantar viñedos en los montes de Samaria. Dagan la aclamó como una verdadera amiga del pueblo judío y, en particular, de los constructores pioneros en Judea y Samaria. Una amiga de Israel, una consejera en la Casa Blanca, una figura celebrada en el escenario mundial. Pero, ¿quién es realmente Paula White Cain? ¿Y por qué su ascenso y aceptación en los más altos niveles de poder deberían enviar un escalofrío horrendo por la columna vertebral de cada creyente que toma en serio la palabra de Dios? La respuesta es aterradora, porque en este acto de honor, Israel y Estados Unidos han caído en un engaño, demostrando lo fácil que será para el mundo ser engañado cuando aparezca el verdadero anticristo. Han homenajeado a una de sus precursoras. Sabemos que es de vital importancia que seamos perspicaces en el mundo en que vivimos, porque vivimos en una era de tolerancia, de aceptación, y la mayoría de la gente es engañada y engañada. Eso no puede ser cierto en nuestro caso. A muchos cristianos bíblicos perturbó mucho cuando llamaron a Paula White al podio para orar y ser nombrada consejera espiritual para Estados Unidos y Donald Trump. Ella representa todo lo inaceptable e incluso herético en el nombre de Jesucristo. Es una defensora del Evangelio de la prosperidad, de la palabra de fe, del pídelo y recíbelo, de la salud y la riqueza. Es un poco inquietante que haya tenido varios maridos y cosas por el estilo, pero ella representa el reino de las tinieblas disfrazado del reino de la luz. Y allí, intercalada entre otros líderes evangélicos, demostró la proximidad que puede existir entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existe un libro escrito por Kate Bowler, profesora en la Universidad de Duke, titulado Blessed. Es un libro histórico, no teológico, que traza la historia del movimiento del Evangelio de la prosperidad del que ella forma parte. Es un movimiento que incluye nombres como Norman Vincent Peale, Oral Roberts, Joel Osteen, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Kenneth Hagin, Creflo Dollar y otros nombres que se escuchan en la llamada televisión cristiana. Nos corresponde entender la sutileza de este tipo de movimiento para asegurarnos de evitar cualquier tipo de asociación con esas personas. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
No hay tiempo ni lugar donde debamos unirnos en yugo desigual con los incrédulos en ningún tipo de ministerio, siendo la oración un ministerio. Las personas en ese movimiento tienen una visión aberrante y defectuosa de Dios, una visión herética de Dios. En Hechos, cuando Pablo fue al Areópago, una ciudad llena de ídolos, la cumbre de toda la idolatría. 600 años antes de la llegada de Pablo, una plaga devastó Atenas, matando a decenas de miles. En su superstición, creían que debían apaciguar a los dioses para detenerla, pero tenían tantos dioses que no sabían cuál estaba enojado. Así que idearon un plan. Donde quiera que cayera la plaga, debían adorar al dios más cercano. Y si no había ninguno, debían inventar un dios desconocido. Y así, los dioses proliferaron. 600 años después, Pablo se encuentra en medio de todo esto y dice: adoran a todos los dioses que identifican, y luego adoran al Dios desconocido. Literalmente han creado dioses de la nada. Los conceptos erróneos sobre Dios abundan históricamente. Por eso la Biblia define con tanta claridad al Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, una doctrina que es el fundamento mismo de la verdad y del cristianismo. Los hombres han creado dioses a su propia imagen. El Salmo 50, 21 lo dice sin rodeos: pensabas que yo era tal como tú. Crean dioses que no son más que una proyección de su propia humanidad, de sus propios deseos. Consideremos algunos de estos conceptos erróneos populares sobre Dios. Primero, la idea de que Dios carece de poder supremo. Dicen que un Dios amoroso no permitiría el sufrimiento si tuviera el poder de evitarlo. Por lo tanto, para aceptar a un Dios, tiene que ser un Dios bueno, pero impotente. Dicen que Dios tiene buenas intenciones, pero Satanás se interpone, frustrando sus deseos. Luego está la idea de que a Dios le falta información, el llamado teísmo abierto, que se enseña en algunos seminarios. En esta visión, Dios desconoce el futuro, porque aún no ha sucedido. Reacciona a los acontecimientos a medida que ocurren, como nosotros. Así lo absuelven de la responsabilidad del mal. No sabía que vendría, así que no se le puede culpar por permitirlo. Otros dicen que a Dios le falta sabiduría. Quería que todos se salvaran, pero no pudo idear un plan para que sucediera. El infierno, entonces, se convierte en la consecuencia no del pecado, sino de la incompetencia de Dios. Quería que todos fueran ricos, sanos y felices, pero no tenía la capacidad de lograrlo. Y luego están aquellos que dicen que el verdadero problema es que a Dios le falta santidad. No es tan santo como creemos. No reconoce que el pecado merece castigo, por lo que al final todos irán al cielo. Su amor, dicen, triunfa sobre su santidad. Es una idea reconfortante, pero es una blasfemia. Finalmente, está la visión de que Él no es soberano. Dicen que sus planes y propósitos están, en última instancia, subordinados a la voluntad del hombre. Dios desea que alguien se salve, pero depende de la decisión de esa persona. En esta visión, el hombre tiene más libertad que Dios, porque el hombre puede forzar la mano de Dios, pero Dios no puede forzar la del hombre. Ninguna de estas descripciones es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero es perfecto en poder, perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría, perfecto en santidad y perfecto en autoridad. Cada una de estas redefiniciones es una forma de blasfemia, es rehacer a Dios a nuestra propia imagen. Y esto nos lleva de vuelta a Paula White y a personas como ella, a la idea de que Dios no es único, no es trascendente y separado de nosotros. En cambio, es una fuerza que compartimos, un poder que activamos. Cualquiera con suficiente fe, dicen, puede poner a Dios en acción. Esta idea fue popularizada masivamente por un libro llamado El Secreto. Vendió millones de copias, promoviendo un panteísmo pagano que se infiltró incluso en círculos cristianos. La premisa es que todo es uno con Dios. Dios es todo y todo es Dios. Nosotros somos Dios,
Esto es hinduismo. Es la idea de que tenemos un poder divino dentro de nosotros para crear nuestra propia vida, que con nuestros deseos y palabras podemos moldear el mundo a nuestro antojo. El profeta Isaías, hablando por el Señor, declara en el capítulo 42, versículo 8, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no la daré». Sin embargo, esto es precisamente lo que sugiere esta enseñanza, que la gloria y el poder de Dios no son suyos de forma única, sino que están a nuestra disposición para ser activados por nuestra fe y nuestras palabras. Otro libro, La Cabaña, vendido en librerías cristianas por todo el país, presenta a Dios como una figura que se amolda a nuestras necesidades emocionales, afirmando que el poder creativo reside en nuestras palabras. Es la llamada ley de la atracción. Piensa en algo, créelo, visualízalo, dilo en voz alta, y lo atraerás como un imán, porque según esta doctrina, tienes el poder de Dios en ti para crear lo que deseas. Esta es, en esencia, la teología del Evangelio de la prosperidad. Tus pensamientos y palabras tienen poder creativo divino. Tu vida es la realidad que tú mismo has creado. Si no te gusta, simplemente empieza a decir algo diferente. Literalmente, crees que puedes hacer que el universo se reorganice para cumplir tus caprichos. ¿De dónde viene todo esto? Podríamos rastrearlo más allá de su origen satánico, hasta un excéntrico del siglo XIX llamado Phineas Quimby, un mesmerista, místico y clarividente. Quimby lanzó la idea de que la mente poseía un poder divino para crear su propio mundo. Su principal discípula fue Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, que enseñaba que la enfermedad no es real, sino un estado mental que puede ser descartado. La conclusión es siempre la misma. Puedes tener todo lo que deseas. ¿Y qué es lo que desean? Riqueza, salud, éxito, prosperidad. La lista de deseos nunca incluye humildad, quebrantamiento, santidad o sacrificio. Siempre es sobre lo temporal, lo material. Ese es el evangelio de la prosperidad. Es un esquema Ponzi espiritual que enriquece a quienes lo proclaman a expensas de los engañados. Es un esquema utilizado por gente como Benny Hinn, Joyce Meyer, Kenneth Copeland y, por supuesto, Paula White. Todos ellos afirman que el creyente tiene el poder divino de recrear la realidad a su antojo. Usan el nombre de Jesús como si fuera un genio en una lámpara, esperando ser activado por el poder de la fe soberana del hombre para darle sus deseos materiales. No es solo una mentira, es una mentira depredadora que se alimenta de la desesperación de la gente. Michael Horton, en su libro Cristianismo sin Cristo, señala que Joel Osteen, pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, ha logrado el dudoso éxito de popularizar la enseñanza de pídelo y recíbelo. Y Joel Osteen es un religioso pagano. Su sistema es legalista, casi panteísta, y Jesucristo es apenas una nota a pie de página para apaciguar a los críticos. En su libro fundamental, Tu mejor vida ahora, afirma que cualquiera puede crear sus sueños mediante la fe y las palabras. Ahí dice: si desarrollas una imagen de éxito, salud, abundancia, alegría, paz y felicidad, nada en la tierra podrá arrebatarte esas cosas. Otra cita: todos nacimos para la grandeza terrenal, naciste para ganar. ¿De verdad? Eso no es soberanía de Dios, es soberanía del hombre, es hiperpelagianismo. En este punto, reconocemos la verdadera fuente de esta religión. Es un portavoz de Satanás, al igual que todos los demás. Por eso, ver a Paula White en el centro del poder, siendo elogiada por el presidente como su predicadora favorita, es aterrador. Estos falsos maestros tienen tanto éxito porque están alineados con el Dios de este mundo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El mundo caído abraza este mensaje porque apela a sus deseos más básicos. Es un cristianismo falso del infierno, sin una comprensión bíblica de Dios, del hombre, del pecado o de la depravación total. Pero Dios no le da al hombre no regenerado lo que su naturaleza caída anhela. Dios no satisface los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Y cuando afirmas que es Dios quien te da lo que tus deseos naturales y caídos quieren, estás llamando a Dios Satanás. Eso es lo que estás haciendo. El verdadero evangelio promete salvación a los quebrantados, a los destrozados, a los culpables y temerosos que han reconocido su pecado y anhelan desesperadamente la liberación, no la satisfacción de sus caprichos. El salmista clamó: «Los oprobios de los que te ultrajaban cayeron sobre mí». Uno sabe que realmente ama a Dios cuando siente el dolor de su deshonra. Cuando Jesús entró en el templo y expulsó a los cambistas, fue porque habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Me duele cuando la imagen de Dios es tergiversada. Henry Martyn, un misionero en la India, escribió en su diario después de visitar un templo hindú: «Esto me causó un horror mayor del que puedo expresar. Me conmovió hasta lo más profundo por esta blasfemia». Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Si alguien te arranca los ojos, no hay forma de explicar por qué duele. Es un sentimiento. Es porque soy uno con Cristo, que estoy tan terriblemente herido». Este mismo dolor es el que vemos en el apóstol Pablo en Hechos 17. El versículo 16 dice: «Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver la ciudad llena de ídolos». La palabra griega para enardecía, paroxuneto, significa ser provocado, irritado, agitado hasta lo más profundo. Un albañil ve los ladrillos, un barrendero ve la suciedad, pero un predicador ve la condición espiritual. El dolor de Pablo fue tan grande que lo impulsó a hablar públicamente. Se enfrentó a los epicúreos, que creían que todo era azar y la muerte era el final, y a los estoicos, que creían en el panteísmo, que todo era Dios y el hombre era el dueño de su propio destino. Lo ridiculizaron. Lo llamaron un charlatán ocioso, en griego espermatólogos, un recogedor de semillas, un término despectivo para alguien que recogía trozos de ideas sin tener un pensamiento coherente propio. Creían que predicaba deidades extrañas. ¿Y qué predicaba? Predicaba a Jesús y la resurrección. Y frente a la élite filosófica de su tiempo, Pablo les presentó al Dios verdadero. Les dijo en el versículo 24: «El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres». Les dijo que este Dios es trascendente, pero también está cerca, pues en él vivimos y nos movemos y somos. Les dijo que no podemos fabricar a Dios a nuestra imagen, con oro, plata o piedra. Y luego les dio la advertencia y la promesa. Les dijo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De no adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La prueba, la autenticación divina de la identidad de Cristo y la base de nuestra fe es la resurrección, y la respuesta fue mixta. Algunos se burlaron. Otros dijeron: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Siempre será así. Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde muchos usan el nombre de Dios y de Jesús, pero pocos tienen idea de a quién se refieren. Los dioses falsos, ya sea que se identifiquen a propósito o no, siguen siendo dioses falsos. Estos son tiempos difíciles y se nos manda a orar por los líderes de nuestro país, por su verdadera salvación. Oremos para que aquellos en el poder se alejen del engaño condenatorio y escuchen a quienes verdaderamente conocen a Dios. Sin duda, quienes tenemos el privilegio de conocer la verdad, tenemos una responsabilidad ineludible. Debemos estar en la vanguardia, ayudando a la Iglesia y al mundo a comprender la verdad, a ver el error tal como es, a exponerlo y a confrontarlo con la verdad. Que Dios nos use para lograrlo.